Quiero saludar a Héctor Polino de la ONG Consumidores Libres, porque bueno, los programas, decimos, está el programa, después hay control, sirve, no sirve, este tipo de programas para controlar los precios de los productos. Héctor, el Negro Velázquez lo saluda, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Muy bien porque fue a la góndola o muy bien porque? ¿Cómo ve el tema de los precios? Y lo veo con preocupación, porque la Argentina, no desde ahora, sino desde hace ya varios años, tiene un proceso inflacionario que es casi único en el mundo. Solamente 3 países en el mundo tienen una inflación superior a la que tenemos nosotros. Algo venimos haciendo mal desde hace bastante tiempo. Y uno de los temas fundamentales de la República Argentina es que es un país enorme, que tiene una superficie territorial casi de un continente, solamente superado por 6 países en el mundo, que tienen una superficie territorial superior a nuestra. En América solamente hay 3 países que tienen una superficie territorial mayor a la Argentina: Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y Brasil. Y el problema es después quién controla las distintas disposiciones que se adoptan desde los distintos organismos del gobierno nacional ubicados en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién controla lo que pasa luego en la provincia, por ejemplo, de Tierra del Fuego, o de Misiones, o de Córdoba, o de Santa Fe, o de La Rioja, o de San Luis, o del interior de la provincia de Buenos Aires, si no se comprometen las distintas áreas competentes, los distintos organismos que tienen los gobiernos provinciales y municipales en el control de los precios? Ese es el problema fundamental de la República Argentina: los controles para hacer cumplir las normas legales y las distintas resoluciones que se van adoptando, que tienden a proteger los derechos más elementales de los consumidores. Por ejemplo, también hay normas legales que no se le han puesto en funcionamiento nunca. Ese es otro de los problemas básicos que tenemos en la Argentina. ¿Hay normas legales como cuáles? Aquel que diga cómo hay una norma legal que nos puede llegar a servir. Por ejemplo, hace más de 7 años, el Congreso Nacional aprobó la ley que se denomina Observatorio de Precios. Esa ley, si estuviera en funcionamiento, permitiría determinar en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento abusivo, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Como la ley nunca se la puso en funcionamiento, no sabemos con exactitud de cada producto en particular quién es el responsable. ¿Es el fabricante? ¿Es el mayorista? ¿Es el minorista? ¿Es el intermediario? No lo sabemos. Hace más de 7 años que reitero que la ley que se denomina Observatorio de Precios fue sancionada, pero nunca se la puso en funcionamiento. Ahora, muchos de los que están escuchando, Héctor, están recordando esto que decís vos. Lo que no sabemos mucho de lo que estamos de este lado es que se tocó tanto, se habló tanto del tema y después queda en la nada. Este es el tema. Que hacemos un circo en la previa, pero nunca arranca la función. Ese es el tema. Por ejemplo, te voy a decir más. En el mes de octubre del año pasado, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor convocó a todas las entidades de defensa de los consumidores, entre ellas, por supuesto, a Consumidores Libres, que es la entidad que yo fundé y represento, para decirles que iban a poner en funcionamiento la ley Observatorio de Precios, para que las entidades designaran a los 3 representantes para integrar ese observatorio. Por supuesto, nos pusimos todos muy contentos, inmediatamente nos reunimos,
designamos a las 3 entidades. Eso fue en octubre del año pasado. Estamos en marzo. Nunca se citó a esos 3 representantes para poner en funcionamiento el observatorio de precios, Claro. por ejemplo. Sí, no un dato En menor. el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional aprobó una ley sobre la base de iniciativas presentadas por diputadas y diputados del oficialismo y la oposición de entonces, y aprobó una ley que se denomina de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el 2020, todo el 2021. Estamos en marzo del 2022 y los poderes ejecutivos nacionales de turno, y lo digo en plural porque abarca a 2 poderes ejecutivos de distintos signos políticos, no designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Pero esto, lo que me estás contando, Héctor, es de hace ya 4 años. El año 2018, 4 Claro. años. ¿Pero qué están de vacaciones? ¿Qué hicieron? ¿Qué están porque las leyes... No hay voluntad política. Tan difícil, tan complicado resulta designar 5 miembros para integrar el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia en un país donde existe una enorme concentración y extranjerización de la actividad económica, donde 28 grandes empresas, en su inmensa mayoría de capital extranjero, concentran aproximadamente el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. No hay voluntad política, porque si no, ¿cómo en 4 años no se pueden designar 5 miembros para integrar ese tribunal? Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia que existe en el mundo, tienen una ley de defensa de la competencia y funciona. ¿Cómo podemos ser más papistas que el Papa? Por eso estamos como estamos. Bueno, entonces aquellos que digan que a muchos ligados al poder la inflación no les es un problema sino un beneficio, que no se quejen. No, por supuesto. Aquellos, para muchos la inflación es un beneficio. Claro, digo, sin evidentemente duda. representan no a la gente, sino se ve beneficiado con alguna cosiña. A los grandes grupos económicos que obtienen ganancias luego escandalosas. Claro. Y te voy a dar algunos ejemplos de esa situación. Por ejemplo, a ver. ¿Será que? Sí, está buscando. No. Mire, tiene tiempo, porque si a los demás les llevó tantos años no hacer nada, si esa ley de la que usted me hablaba, que yo la escuché y pensé que eso podría estar funcionando, quedó varada después de todo lo que habrá salido trabajarla. Usted tómese el tiempo que sea para buscar un par de papeles, que esto es solo un programa de radio. Están jugando con la Argentina, están jugando con su bolsillo, no les importa, se la llevan fácil, cada día la gente se calienta más con legisladores y la gente tiene razón. Y él mencionaba la ley del observatorio de precios que dice, se sancionó hace 7 años y aún no entró en vigencia. Claro, y bueno, vaya si no pasa por ahí el mayor problema, ¿no? Bueno. Con quien estamos charlando desde la ONG Consumidores Libres. Ese es el problema, no se ponen en funcionamiento las normas legales vigentes. Hace 12 años que no se designa al defensor del pueblo de la nación. 12 años que tenemos en la ciudad de Buenos Aires el edificio, en la calle Suipacha 365, está la infraestructura, está el personal que todos los meses cobra el sueldo, el que tiene todo el derecho del mundo a cobrarlo, y el Congreso Nacional desde hace 12 años que no designa al defensor o defensora del pueblo de la nación argentina,
No obstante, los numerosos candidatos y candidatas propuestos por distintos partidos políticos, diversas organizaciones sociales, hace más de 12 años. ¿Se puede creer algo semejante? No, yo no lo creo. Te digo algo, Héctor. ¿Cómo? Le agradezco al arquitecto de la radio. Estamos piso 6, no hay ventana. Porque si no yo hubiese saltado. Me haces agarrar una moto con todas estas cosas que me contás, que me vuelvo loco. Contale a esto, porque te pregunto a vos, si vos crees que es inoperancia, como pueden pensar algunos, o, la verdad, conveniencia, me parece, de algunos de los sectores a los que representan, porque evidentemente, chicos, no se enojan, ustedes no nos representan a nosotros. Evidentemente, los poderes en Argentina representan no al pueblo, sino a los empresarios, a las cadenas. No le cree nadie, pero bueno, yo trato de adaptarme, cada uno trata para zafar su vida, pero sabemos que ustedes no nos representan a nosotros. ¿Vos crees que son inoperantes o que son pícaros? ¿Cómo? ¿Si son inoperantes o son pícaros que no terminan de nombrar este tipo de hay cuestiones? connivencia Bien. política. Ese es el problema. Acá tengo las ganancias de las empresas. Por ejemplo, en los últimos 2 años, Sí. las ganancias crecieron al compás de la evolución de los precios. Según los balances contables publicados en la Comisión Nacional de Valores, las empresas Arcor, Mastellones Hermanos y Molinos Río de la Plata obtuvieron una evolución de sus ganancias brutas, ventas y costos del 112% durante los años 2020-2021, mientras los precios de los alimentos aumentaron en ese mismo periodo un 114%. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Las ganancias escandalosas de estos grandes grupos económicos. Que nadie quiere que no ganen, Héctor. Nadie quiere que no ganen. Pero por supuesto vivimos en un sistema capitalista, claro. Y por supuesto las ganancias son propias, naturales del sistema, pero las ganancias tienen que ser lógicas, claro, razonables, seguro. Tienen que estar en función de las inversiones realmente hechas y realmente de la actividad que llevan a cabo, porque son empresas que fabrican, que producen productos de la canasta básica de alimentos. Y Héctor, vuelvo a marcar en base a lo que son de varios años, entran todos los colores políticos, acá no es que estamos señalando a ninguno. Te pregunto, me quiero meter en el túnel del tiempo cuando arrancaste y me dijiste, solo 3 países tienen vamos a hablar de una inflación galopante como tiene la Argentina. ¿Me los podés nombrar a esos países con los que competimos? Venezuela y Sudán del Sur. Bueno, luego viene la Argentina. Venezuela, Sudán del Sur, ese es el podio, ¿y Argentina? Y Argentina viene en el tercer lugar. Uh-huh. Bueno. ¿Te das cuenta? No, una cosa increíble. Algo venimos haciendo mal para estar en esa situación. Y el problema de la inflación no comenzó ahora con este gobierno. Viene desde hace muchos años. A este gobierno se le complicó todo el panorama recibido con el tema de la pandemia, las cuarentenas interminables, la falta de actividad económica, el cierre de numerosas pequeñas y medianas empresas, la pérdida del trabajo de infinidad de trabajadores. Pero resulta que en el año 2020 la inflación fue del 36,1%. Y en el 2021, en lugar de haberla bajado, subimos al 50,9%. Y ahora en el 2022 vamos a estar por encima de la inflación que tuvimos en el 2021. O sea, sí, con ya todos seguro vamos a estos pasar. aumentos que se están produciendo. Te voy a tirar una buena, Héctor. Así nos quedamos más felices en la charla. Si armaron estas leyes que no se pusieron en práctica todavía, es porque saben por lo menos que son necesarias. Claro. Bueno, algún día capaz que la ponen en práctica, digamos, no es que no se dan cuenta, saben que son necesarias.
Pero bueno, hacen todo el circo y después la función no arranca. ¿Y vos creés que si no fueran necesarias, el Congreso Nacional a veces discute años en las comisiones de ambas cámaras del Congreso Nacional los proyectos presentados y finalmente después de muchas discusiones se transforman en leyes y luego las leyes se publican en el boletín oficial? Claro. Y después no son cumplidas? No, por eso claramente que por lo menos se dan cuenta que no son necesarias. Pues no te voy a preguntar por qué crees que no terminan ejecutándose, que qué pasa Porque en el no hay medio. voluntad política, porque muchas veces por un lado hay desidia y por otro lado a veces hay connivencia política con los intereses de esos grandes grupos económicos. Tachame la No hay segunda. otra. Acá levantan la mano por la segunda, Héctor. Acá el grupo vota la segunda. Y por supuesto, Vota la segunda. no hay otra, no hay otra. Qué barbaridad. Héctor, le amargaste, todos te dan la razón, pero le amargaste la mañana. El argentino prefiere no saber, Héctor. Te digo la verdad, preferimos no saber. Gracias por tu tiempo, muy claro, nos duele, pero es muy claro lo que nos contás. Esta es la realidad. Cuando analizamos la causa de una enfermedad, si los médicos no van al fondo de la cuestión y cuáles son las razones que provocan esa enfermedad, no va a haber remedio que la pueda curar, no va a haber tratamiento adecuado que la pueda curar esa enfermedad. Lo mismo sucede con la enfermedad económica, que en este caso es el proceso inflacionario que vive la Argentina. Y cuando vos escuchás a economistas, a algunos de ellos, en los medios masivos de comunicación social, lo primero que te dicen es la carga impositiva, por ejemplo. Y es cierto, la carga impositiva es alta, pero los impuestos aumentan todos los días. No. ¿Los salarios de los trabajadores aumentan todos los días? No. La energía eléctrica, el gas natural, los combustibles, ¿aumentan todos los días? No. Entonces, ¿por qué todos los días aumentan los precios de los productos de la canasta básica de alimentos? Porque hay especulación, porque no hay controles. Héctor, gracias por la clase que nos está dando. Con esta enfermedad económica que tenemos, qué maravillosa frase para cerrar. Qué barbaridad. Pero bueno, Héctor, gracias por el tiempo. Que sigas muy bien, hasta pronto. No, después de hablar con vos que me da este baño, en realidad no puedo estar muy bien. Héctor, no puedo estar muy bien. Qué claro, Está muy bien, claro.